Proyección de Down modificada. Comenzamos con la preparación del paciente. El paciente debe de retirarse cualquier objeto metálico que esté obstruyendo el área de la cabeza y del cuello, así como también placas dentarias removibles. En caso de ser paciente femenino, se debe de retirar cualquier liga, bolita o peineta que esté en el cabello. El cabello debe de estar de preferencia suelto y seco. Comenzamos también con la posición del paciente. El paciente se encontrará acostado en decúbito supino o sentado. En este caso, el paciente se encuentra parado, ya que según es como ingrese su estado general, recargando lo que es el hueso occipital en contacto con el plano del buqui. El hueso occipital está en la parte posterior del cráneo, va a estar en contacto con el buqui. La línea media sagital del paciente debe de estar en relación al eje longitudinal del buqui. Línea media del paciente en relación al eje longitudinal del buqui. El paciente bajará ligeramente lo que es el mentón, de tal forma que la línea orbitomeatal quede perpendicular al chasis. El rayo central. El haz de radiación incidirá con una angulación de 30 grados en sentido caudal, que es hacia los pies. Sería así, en 30 grados, al centro de lo que es el chasis. El eje longitudinal y el plano transverso estarán a la altura del colimador con lo que es el nasion, que se encuentra aquí. La colimación debe de estar a 2 centímetros bajo el mentón y 2 centímetros sobre la sombra de la piel hacia los laterales. 2 centímetros hacia abajo y 2 centímetros hacia los laterales. La distancia focopelícula. El tubo se encontrará a una distancia de 1 metro del chasis. Las estructuras que vamos a visualizar, se realizará una imagen de vista frontal de lo que es la rama ascendente de la mandíbula, así como también ambos cóndilos se mostrarán, los cóndilos mandibulares, los arcos cigomáticos, el agujero magno que está en la parte del hueso occipital, los peñascos y la mandíbula. Los criterios que vamos a evaluar en esta radiografía son que los peñascos estén simétricos. Los peñascos encontrados en el hueso temporal deben de estar simétricos. También se debe de ver lo que es el cóndilo medio simétrico, el cóndilo mandibular simétrico, el contorno de la calota sin ninguna rotación hacia los lados. También se va a observar lo que es la totalidad de la convexidad del cráneo. Los casos en los que se va a realizar esta radiografía son en trauma con datos sugestivos de una fractura en lo que es el maxilar inferior. Proyección póstero-anterior de ramas mandibular, o también llamada Cadwell modificada. Comenzamos con la preparación del paciente. El paciente debe de retirarse cualquier objeto metálico que esté obstruyendo el área de la cabeza y del cuello, así como también placas dentarias removibles. En caso de ser paciente femenino, se debe de retirar cualquier liga, bolita, peineta, diadema que esté en el área del cabello. El cabello debe de estar de preferencia suelto y seco. Posteriormente sigue la posición del paciente. El paciente se encontrará de pie o sentado en una posición postero-anterior. De pie o sentado, en este caso se encuentra en bipedestación nuestro paciente en una posición postero-anterior. Vamos a alinear la línea media del paciente en relación al plano del buqui. Línea media en relación al plano del buqui. El paciente hará una flexión del cuello hacia abajo, así se hará la flexión, para que la línea orbitomeatal quede perpendicular al plano del buqui. Línea orbitomeatal perpendicular a lo que es el plano del buqui. Va a apoyar el hueso frontal, que es sobre el buqui. El hueso frontal sobre el buqui. Así estará nuestro paciente así. Se debe de evitar cualquier rotación hacia los laterales. Cualquier rotación de la cabeza se debe de evitar.
El rayo central. El haz de radiación incidirá al plano del buque hacia el centro del chasis con el eje vertical del colimador. A la altura que tenga relación con la línea media a la altura de lo que es la ala de la nariz. El paciente se encuentra aquí, sería al ala de su nariz. La colimación es de 2 centímetros bajo el mentón y 2 centímetros sobre la piel del paciente, hacia los lados. La distancia focopelícula. El tubo se encontrará a la distancia de 1 metro o de 1,10 del tubo hacia el chasis. Debe de haber esa distancia aproximadamente de 1 metro. Las estructuras que vamos a visualizar en esta radiografía son los cóndilos mandibulares, la rama ascendente de la mandíbula y el maxilar inferior del paciente. Los criterios de evaluación. Se va a ver en la imagen la totalidad del maxilar inferior sin ninguna rotación, ya que si se encuentra rotado el maxilar, puede ya haya una imagen fallida, ya que se va como que a encimar y no va a dejar ver bien lo que es el maxilar inferior, cómo se forma. Los casos en los que se va a realizar esta radiografía son en algún trauma con datos en fractura en lo que es el maxilar inferior. Proyección mediolateral de maxilar inferior. Comenzamos con la preparación del paciente. El paciente debe de retirarse cualquier objeto metálico que esté obstruyendo el área de la cabeza y del cuello, así como también placas dentarias removibles. En caso de ser paciente femenino, se debe de retirar cualquier objeto metálico que tenga como ligas, pasadores o peinetas que estén ubicados en el cabello. El paciente debe de traer su cabello preferentemente suelto y seco. Posteriormente, la posición del paciente. El paciente debe de encontrarse en bipedestación, sedestación o acostado según sea el estado general en el que el paciente ingrese. En este caso, el paciente se encuentra en bipedestación. Lo que vamos a realizar es colocarlo en una vista lateral de tal forma que la línea bipupilar quede perpendicular al plano del chasis. Línea bipupilar perpendicular al plano del chasis. La línea bipupilar une a los dos ojos. Colocando la parte dañada del paciente en contacto con el buki. Se alineará la línea coronal del paciente en relación al canto externo del ojo, que está aquí, el canto externo del ojo, que está aquí, hacia el eje longitudinal del buki. El paciente realizará una flexión así. El rayo central. El haz de radiación incidirá con una angulación cefálica a 25 grados. La angulación cefálica es hacia arriba, entonces si el paciente se encuentra así, el haz de radiación pasará por acá para mostrar la vista del maxilar inferior, incidiendo en el eje longitudinal del colimador sobre la comisura externa del ojo. La colimación, al colimador a la altura de la mandíbula. La colimación debe de ser 2 centímetros a los lados después de la nariz y 2 centímetros hacia los lados, hacia los laterales. La distancia focopelícula. El tubo debe estar de una distancia de 1,80 metros del tubo hacia el chasis para compensar la magnificación que se estuvo realizando. Las estructuras que se van a visualizar son: se observará una vista medio lateral del paciente, se observará una vista inferior del maxilar en el lado afectado, que es de este lado, que está en contacto. Se visualizará la apófisis coronoides, el cóndilo mandibular, la rama ascendente de la mandíbula y el ángulo mandibular. Los criterios de evaluación son: se va a ver una vista media lateral del maxilar inferior que se tiene aquí. También se visualizará el lado que está afectado y sin superposición de las estructuras contralaterales. Los casos en los que se va a realizar es en algún caso de absceso
de piezas dentarias traslocadas, que es en esta parte, algún traumatismo con datos que estén de fractura en lo que tenemos como el maxilar inferior. Proyección articulación temporomandibular o también proyección de Schuller, boca abierta y boca cerrada. Comenzamos con la preparación del paciente. El paciente debe de retirarse cualquier objeto metálico que esté obstruyendo el área de la cabeza y del cuello, así como también sus placas dentarias removibles. En caso de ser paciente femenino, se debe de retirar cualquier liga, bolita o peineta que esté obstruyendo el área de la cabeza, especialmente en el cabello. Se debe de tener el cabello de preferencia suelto y seco. Comenzamos con la posición del paciente. La posición del paciente será en decúbito ventral, que es hacia abajo, boca abajo, acostado. El cráneo en una situación lateral, sería así de lado, haciendo que la línea bipupilar quede perpendicular a lo que es el plano del chasis. Línea bipupilar perpendicular al plano del chasis. La región anatómica afectada estará en contacto con lo que es el plano del buki. Si el paciente tiene en esta posición, primero se realizará en boca cerrada y posteriormente en boca abierta. Así cerrada, cierra tu boca, y abierta, así en boca abierta. El rayo central. El haz de radiación incidirá con una angulación caudal a 25 grados. Caudal sería hacia abajo, así caudal, a 25 grados al centro del chasis, incidiendo en el eje longitudinal del colimador sobre la línea media coronal del paciente. Va a incidir a 4 centímetros por arriba del tragus de la oreja, que se tiene aquí, 4 centímetros. Y el plano transverso en el ángulo mandibular, plano transverso en lo que es el ángulo mandibular. La colimación debe incluir la glabela con 2 centímetros arriba de la glabela y 2 centímetros hacia los lados. La distancia focopelícula. El tubo se encontrará a una distancia de 1 metro, o sea, del tubo al chasis 1 metro, para compensar la magnificación. Las estructuras que vamos a visualizar en esta radiografía son la articulación temporomandibular, se va en contacto con lo que es el buki. También se va a visualizar la fosa mandibular, los cóndilos mandibulares, el cóndilo mandibular, el tubérculo mandibular también de la zona afectada y el conducto auditivo externo de la parte del oído. Los criterios de evaluación son: se debe demostrar la fosa mandibular, esta parte, con una adecuada penetración para que se vean las estructuras visualizadas en una vista definida. Los casos en los que se va a realizar esta radiografía son en algún desplazamiento del cóndilo mandibular, ya sea que se haya movido y no esté en su posición, en la articulación para descartar alguna luxación de articulación temporomandibular, en la articulación que se tiene aquí. En la proyección boca abierta se va a ver el cóndilo mandibular. Si no rebasa el tubérculo en la articulación, si se encuentra en otro lado, de ser así, sería una luxación de articulación temporomandibular, ya que no se encontraría en su posición donde debe de estar al abrir la boca, entonces estaría con alguna luxación que está errónea.